Y aquí se los carga, Thanos se los carga, pero sin ningún tipo de dolor. Es como una masacre, en realidad es una pelea que es una masacre absoluta. Vemos al Doctor Muerte. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva entrega de cómics, mentiras y cintas de vídeo, en la que hoy vamos a estar un rato ojeando un cómic que solamente puedo definir como Marvel. Es un cómic que es 100% Marvel, o sea, su ADN es extraordinariamente puro, o sea, no puede ser un producto más puro de la Casa de las Ideas y representar lo que era sobre todo en aquel 1991, que es el año de publicación, ese sello norteamericano tan famoso que ahora mismo pues está en ebullición máxima con el tema de las películas y demás, ¿no? Esta es una obra muy especial por muchos motivos, es un crossover que hace participantes a personajes famosísimos que todos conocemos ahora mismo y demás, y destaca también por tener un malo, un antagonista épico, de los mejores de la historia sin duda alguna. Ya os digo, una obra clásica, ya un must-have absoluto, que no es otro que el guantelete del infinito. En el original se llama algo así como The Infinity Gauntlet o algo así, en inglés se pronuncia, y digamos que arranca una saga que pasará por una historia llamada The Infinity War, que es la que da nombre lógicamente a Infinity Wars, que es la película que junto con Endgame cierra esa parte de los Vengadores, ¿no? Con estas dos super macro películas que yo, sin ser fan de las películas de Marvel, lo voy a confesar, considero que estuvieron muy bien. A mí especialmente Infinity War, Endgame me gustó también, pero Infinity War me pareció una película tremendo, sobre todo por la dificultad, ¿no? Que implicaba mover a tanto personaje y cerrar las tramas de una manera tan brillante, el dramatismo y demás. De acuerdo, pues que sepáis que Endgame y Infinity War, especialmente Infinity War, las partes más importantes de su historia están sacadas de este tomo que estáis viendo ahora mismo, con Thanos ahí en primer plano, ese guante con sus gemas brillantes espectaculares, Mephisto en segundo plano, fantástico, la muerte detrás. Lo más llamativo del plantel de Marvel Comics aquí en pantalla compartiendo, pero siempre en menor grado que Thanos, que es un poco el mega protagonista, ¿no?, de esta historia tremenda, ya os digo, una historia buenísima, que para mí es uno de esos tomos que me resulta un tanto complicado hacer un vídeo, porque hay tantas cosas que decir, que es que si me pusiera a hablar sobre él seguramente quedaría un vídeo eterno, y además es tan fácil dejarse detalles sin contar sobre él que a mí la verdad es que me intimida un tanto. Voy a ir ojeando páginas mientras tanto para que no se quede esto parado. Creo que es muy importante, antes de empezar ya a hablar, digamos, del cómic, dar un poco de contexto. Un poquito de contexto, ¿vale? Este es un cómic que se publica en 1991. Para terminar de ubicarnos, 1991 es el año en el que Marvel tiene la gallina de los huevos de oro. O sea, todo lo que toca se convierte en oro. O sea, Marvel en el 91, cómic que saca, cómic que vende récords de ventas. Podemos discutir con justicia, de hecho, que a nivel de calidad posiblemente los 90 no fueron lo mejor que ha hecho Marvel, no ha sido la mejor década de Marvel. Pues no, yo creo que no, y yo creo que hay muchos aficionados que estarán de acuerdo, pero a nivel de ventas es indiscutible, absolutamente indiscutible, que el año 91 concretamente es el año en el cual, pues eso, salieron los X-Men de Jim Lee batiendo récords históricos, el Spider-Man de Todd McFarlane, récord histórico de ventas también, el X-Force de Rob Liefeld, récord histórico. Se relanzaron colecciones, volvieron a sacar a personajes tipo el motorista fantasma, relanzaron a Hulk con los guiones de Peter David. O sea, Marvel en ese año estaba en la ola, estaba arriba en la ola, vendiendo y sacando colecciones interesantes una tras otra. Y un poco, digamos, que quien estaba tirando de Marvel en esa época, un editor en jefe llamado Tom DeFalco, que es el sucesor de Jim Shooter. Ya hablaremos un día de Jim Shooter y de los editores de Marvel, que haya mucho que hablar. Y él fue un poco quien dio el ok a este tipo de proyectos. A ver, ¿por dónde comenzaríamos? Antes de hablar propiamente de la historia, hay tanto que contar. Tanto que contar que vamos a coger aire y vamos a por ello, ¿vale? A ver, esta es una historia que es lo que se conoce como un crossover. Es decir, implica a muchos personajes de Marvel que tienen todos su propia colección, los cuales son entrecruzados, ¿vale? Más o menos igual que pasó con las películas, en una historia, pues que en este caso es la historia de Thanos y de las gemas del infinito, que es una historia que más o menos, pues los que hayáis visto la película,
más o menos conocéis. No es exactamente igual, de hecho no se acerca mucho, pero lo que es la base de la historia más o menos se parece, ¿vale? Digamos que Thanos y las gemas es la excusa que le da forma a la unión de todos estos diferentes personajes en una única historia. Vale, había un precedente en Marvel de los 80 llamado Secret Wars, que fue un bombazo comercial y de hecho, pues los jovencitos y adolescentes de la época seguramente lo recordarán junto con los muñecos de Star Wars, las figuras de acción y todas estas cosas, porque fue un evento comercial y editorial que vendió muchísimo y que además, digamos que estableció ese concepto del crossover, de la historia especial, como algo viable a nivel editorial. Entonces, llegados los 90, ¿vale? Llegado ese maravilloso, para algunos, año 91, ese comercialmente maravilloso año 91, Marvel, pues digamos que se plantea darle alas a un proyecto aún más ambicioso dentro de esa línea, ¿no? Y también se junta que en los años 90, mágicamente, también cosas de la vida, estaban de moda los 70. Digamos que los personajes de los 70 estaban volviendo a tener atención, ¿no? Entre los personajes, entre los aficionados de los 90. El rollo setentero, eso cualquiera que haya sido adolescente en los 90 se acuerda. El rollo setentero en los 90 se llevaba a muerte. Entonces, lo que hizo Marvel Comics, o más bien sus creadores, sus guionistas, fue recuperar a personajes y sagas de los 70, que por una cuestión de modas, pues resulta que los 70 fueron como muy espaciales. O sea, el tema de las óperas rock y todo este tema de historias cósmicas que implican a dioses y las metáforas con la vida y demás, pues en esa época se vendía. El rollo hippie vendía muchísimo. Y los años 70 pues tuvieron una importante carga de historias cósmicas. Y ahí el guionista de esta obra, que está por ahí, Jim Starlin, pues tuvo un momento muy muy destacado, hizo algunas obras importantísimas, pero digamos que en los 70 tuvo dos momentos que digamos que son los que definen un poquitín lo que sucedería posteriormente aquí. Él inició una obra que era una especie de Jesucristo Superstar de Marvel. Jesucristo Superstar, es decir, una obra hippie que habla de religión en términos modernos, implicando cosas de drogas, o sea, una cosa muy rara, ¿vale? Y su personaje era Adam Warlock. Su Jesucristo particular se llamaba Adam Warlock. Y su antagonista, o uno de ellos, era Thanos. Exactamente, en los años 70 estos personajes andaban por ahí pululando. Así que cuando Jim Starlin volvió a Marvel Comics en los 90 para trabajar en la colección de Silver Surfer, relanzaron al personaje. El personaje de aquel momento lo habían matado anteriormente, le resucitaron y arrancaron una saga, una serie de historias que culminó en una serie limitada llamada Thanos Quest, en la cual el titán Thanos, este personaje que en la película se hizo ya famosísimo, ¿no? Ya se ha hecho inmortal, yo creo. Pues el personaje básicamente lo que hace es hacer sus argucias para conseguir las gemas del infinito. Las gemas del infinito se supone que están custodiadas por las entidades más poderosas del universo y se ve como Thanos va engañando a estas entidades hasta al final conseguir el guantelete, que al combinar todas las gemas, como era algo así como realidad de espacio, poder, tiempo, no me las sé de memoria, ¿eh? Al combinar las 6 gemas, pues lo que hace es dar al que las porta, pues el poder de un dios, ¿no? Pero resulta que en este caso, pues Thanos como dios es una persona con un desequilibrio mental increíble, lo cual implica que el universo entero está en peligro. Sobre esa base es cuando donde se crea la historia propiamente del guantelete del infinito. Apasionante, increíblemente apasionante. Ya os digo, a mí este es uno de esos vídeos que me da miedo hacer, porque hay tanto de qué hablar, hay tantos detalles, tantos personajes, hay tanto factor emocional también, que resulta complicadísimo hacer el vídeo. Mirad a Mephisto, maravilloso Mephisto en esta historia, increíble. Y además también resulta que esta historia para mí a nivel personal es importante, porque esta es la historia que, digamos, supuso que yo como adolescente, yo estaba empezando, digamos que estaba arrancando mi adolescencia, y supuso que yo me enganché a comprar cómics por mí mismo. Antes de esto yo era el típico niño, pues que de vez en cuando mis padres pues me decían, venga, íbamos a la tienda de prensa y revistas y me decían, ¿cuál quieres? Venga, te compro un Spider-Man, te regalo un Superman, te compro un Hulk, ¿vale? Pues pero el típico niño que tampoco es un coleccionista, ni compra cómics, ni nada. Simplemente sus padres le compran cómics de los personajes que le gustan y se los lee, ¿no? Pero yo recuerdo nítidamente el día en que yo estuve en una tienda de prensa y revistas, ya siendo un poquito más mayor, ya adolescente, pues con mis 12, 13 años, algo así.
Y recuerdo que por azar me puse a ojear las colecciones que había y me encontré uno de los números. Originalmente esta colección se publicó en diferentes números, en 6 o 7 números. Y me encontré uno de los números de esta colección, me puse a ojearlo y me quedé de piedra. Pero el dibujo era increíble, ver a todos esos personajes que yo ni concebía ver juntos en la misma historia. Ver a Hulk, ver al Capitán América, ver a Spider-Man, ver a Lobezno, Wolverine, ver a Drax el Destructor, que yo ni le conocía, ver a Silver Surfer, ver a todos esos personajes juntos enfrentándose a un malvado, que encima un malvado que tenía un aspecto tan intimidante y tan poderoso como Thanos, ¿no? Al cual yo tampoco conocía de nada, al cual leemos aquí. Pues para mí fue un shock, para mí fue como un quiero leer esto, quiero comprármelo, quiero llevarlo a casa, me lo quiero leer. Y a partir de aquí yo pues, compré muchísimos más cómics de Marvel. Tuve una época que estuve enganchadísimo y básicamente pues me enganché a comprar cómics. Entonces este cómic para mí es como muy especial y yo creo sinceramente que este cómic y los cómics de la Patrulla X en los 80 y los 90 engancharon a un montón de niños y adolescentes a leer cómics. Entonces pues es una cosa que tiene un punto ahí de respeto bastante pesada, digamos, ¿no? Siempre hay un factor emocional muy cargado a la hora de hablar de este cómic. Vale, como os decía, acontecimiento editorial tremendo, es un crossover que implica diferentes colecciones, lanzado por Tom DeFalco, impulsado por Tom DeFalco, en el cual Jim Starlin, este guionista, digamos que lo que hicieron, Jim Starlin estuvo como guionista en Silver Surfer junto con este dibujante, con Ron Lim, y desde la colección de Silver Surfer fueron rescatando a personajes de aquellos años 70 cósmicos que os comentaba anteriormente, ¿vale? Del éxito producido por el trabajo de ambos surgió la posibilidad de hacer una historia más ambiciosa, que es la que estamos viendo aquí. Es decir, rescatar a Thanos de la muerte, literalmente, rescatar a Adam Warlock, a ese Jesucristo que os decía de Marvel, cósmico, de la muerte, que de hecho aquí le vemos resucitando, básicamente. Básicamente vemos a Adam Warlock resucitando, y así crearon esta historia. Lo bonito que tiene esta historia que es que realmente crean un contexto en el cual la historia no solamente es una unión de superhéroes, aquí vemos a Hulka. Efectivamente, Hulka salía en la historia de la Guerra del Infinito original, ¿vale? Peleando con Thanos y demás. De hecho, luego vais a ver el destino que tiene Hulka en esta historia. Hulka salía, Thor salía también. Claro, lo bueno que tiene el cómic es que la visión, lo bueno que tiene el cómic es que permite meter a muchos más personajes, ¿no? Quasar, fijaos, este es un personaje puramente noventero. Entonces, bueno, la historia más o menos ya la conocéis. En este caso, además, yo creo que tiene un punto más interesante porque Thanos está menos justificado. Una de las cosas graciosas que hicieron en la película, que creo que fue un éxito tremendo en las películas, al decir la película me refiero a ambas, Infinity Wars y a Endgame. Una de las cosas que yo creo que fue acertadas fue darle ese rollo a Thanos como de personaje equivocado pero con lógica. De tal manera que creaba un cierto debate, ¿no? De el universo está superpoblado, así que me cargo a la mitad de la gente para compensar y no sé qué, el mal menor y todas estas cosas, ¿no? Que en el fondo, pues bueno, era un personaje desequilibrado, pero generaba un debate. En este caso no. En este caso se insiste mucho en un concepto que es el de que Thanos no cree en nada. Thanos es un nihilista, es un personaje cuya única motivación es que está enamorado literalmente de la muerte. Literalmente, porque la muerte en el universo Marvel tiene forma. Es una especie como de mujer con cara de calavera y demás. ¿Veis? Aquí vemos a todos estos personajes implicados en la historia. Así que Thanos realmente, esa digamos, acción que realiza de ponerse el guante y decir voy a cargarme la mitad de la gente con un chasquido de dedos, no lo hace por una justificación de decir no, quiero salvar al universo porque hay demasiada vida y hay que compensar. No. Lo hace como un sacrificio, como una ofrenda a la muerte. Eso es para que veáis que hay una diferencia notable, ¿no? Entre las motivaciones del personaje. Aquí está Adam Warlock cuando ya aparece en el cómic por primera vez. Entonces digamos que la amenaza de tener un loco con el poder de un dios es lo que motiva realmente que sea necesario crear un ejército con todos los personajes más poderosos de Marvel para que se enfrenten a esta amenaza, ¿no? Y ahí es donde Warlock, que lógicamente no había sido presentado en las películas, con lo cual no participa, pues aquí aparece en el cómic y de hecho es el personaje, por la parte de los buenos, más importante sin duda. O sea, por así decirlo, este es un poco el líder del equipo, este es un poco el protagonista de los buenos. Es como una especie de regreso por la puerta grande, ¿no? También hay otros personajes como el Doctor Muerte, que tiene un papel importantísimo en la historia y que es un personaje, a mí es de los que más me gustan de Marvel.
el Doctor Extraño, el Doctor Muerte, Adam Warlock, People Troll, también un personaje que imagino que si no le han sacado ya en las películas acabará participando en Guardianes de la Galaxia o alguna cosa así. Historia tremenda, ya os digo. Entonces ahí, lo que os digo, se crea esa especie como de equilibrio extraño entre que Thanos lo que quiere es ser el dios de esta realidad, quiere eliminar la mitad de la vida para regalársela a la señora Muerte, que concretamente es esta señora que estáis viendo aquí, que tiene dos caras. Por un lado tiene una faceta de calavérica, de calavera, por otro lado es una cara humana. Y digamos que en el fondo no le hace ni gracia, no le hace ni puñetera gracia que Thanos mate a la mitad de la creación. En realidad no le gusta, o sea, Thanos pretende impresionarla para conquistar su amor y a ella no le hace gracia, no lo consigue. Lo cual es muy interesante dentro de la historia, porque Thanos está frustradísimo, porque a pesar de conseguir el poder de un dios, no consigue seducir a la Muerte. O sea, es una historia que tiene un punto oscuro, es una historia que tiene un punto y un punto más profundo, tal vez, y menos de superhéroes puro que las películas. Luego, el diablo, visto según el universo de Marvel, Mephisto, este personaje que tenemos aquí, está constantemente intentando adular y seducir a Thanos, ¿no? Para convencerle de que vaya en la dirección que supuestamente él quiere. Él quiere apropiarse del poder, pero al mismo tiempo también quiere sobrevivir. Entonces tiene una actitud bastante ambigua. A veces le manipula para que haga cosas que son buenas para el bando de los héroes, a veces le manipula para cosas que son malas. Hay un momento en que finalmente le traicionará, como es evidente, pero bueno, digamos que ese demonio está muy bien, ese rollo de la muerte del demonio, del poder de un dios en manos de un ser mortal y demás, ese equilibrio está fantástico. Y aquí pues lo que se hace es eso, desencadenarse pues una oleada de cosas que son muy cósmicas y que son, en el fondo, son hipeadas absolutas, ¿no? Sobre la naturaleza del poder, cómo las cosas explotan y demás. Y la historia pues seguirá un orden relativamente similar a las películas en algunas cosas. Hay que decir, antes de ponernos ya a terminar de ojear el cómic, que el equipo creativo, creo que esto le da mucha... ¿cómo decirlo? Le da mucha forma a la publicación, que veréis que el guionista es Jim Starlin, un guionista del cual ya hablaremos en algún otro momento, porque es un tío importantísimo en la historia del cómic. Este es el tío que hizo la muerte del Capitán Marvel, por ejemplo, una historia dramática, muerte. Es un guionista al cual se relacionó con historias que orbitaban alrededor de la enfermedad y de la muerte. Un tío duro. George Pérez, que es un dibujante de la edad de plata de Marvel, de la edad de plata del cómic norteamericano, dibujante además más de DC que de Marvel en verdad. Y Ron Lim, que era un dibujante básicamente noventero. Vale, la cosa es que George Pérez es un poco la superestrella, ¿no? A nivel de dibujo que hace este cómic. Y de hecho a mí me encanta como dibujante. Pero resulta que por una cuestión de agenda, porque el tío tenía muchísimo trabajo, y por otra cuestión de que no le estaba gustando demasiado la historia, pues lo dejó a medio hacer. Y resulta que lo que es la primera mitad de la historia, es decir, la mitad en la cual los héroes se juntan, Thanos empieza a hacer sus acciones, hace el famoso chasqueo, se carga la mitad de la creación y demás. Digamos, la parte de confabulación, la parte en la cual la historia va tomando forma y se va haciendo un poco el reclutamiento de los héroes y demás. Todo esto lo dibuja George Pérez. Y cuando llega el momento del mirad, Namor también sale en esta historia. Es que claro, esto es un Dream Team de los personajes 100% Marvel. Por eso os decía antes que es un cómic 100% Marvel. Como os decía, lo que es la segunda parte de la historia, es decir, mirad aquí quién sale: Wolverine, Drax el Destructor, el Señor del Fuego, Nova, Namor, Capa, de Capa y Puñal, la Visión y la Bruja Escarlata, que en esta época eran súper importantes, Hulka, Spider-Man, Cíclope de la Patrulla X, el Capitán América, el Doctor Extraño, People Troll, el Doctor Muerte. Increíble, es increíble. Bueno, como os iba diciendo, la segunda parte de la historia la dibuja Ron Lim, por una cuestión de calendario y una cuestión de, pues eso, de circunstancias, ¿no? Lo cual es bastante gracioso porque de alguna forma resulta lógico. Como os decía, esta primera mitad del tomo lo dibuja George Pérez y es como la parte coherente de construir la historia, y la segunda parte, que está centrada sobre todo en acción y en peleas, la dibuja Ron Lim. Y funciona increíble, porque George Pérez es mucho mejor dibujante que Ron Lim, mucho mejor narrador, mucho mejor dibujante de cosas naturales, digamos. Y Ron Lim lo que sí que tiene es más músculo, es un dibujante más moderno. Entonces la parte de pelea la hace mejor de lo que lo hubiese hecho George Pérez. Y eso hace que extrañamente los trabajos de ambos se complementen y hagan que esta historia funcione perfecta. Esta secuencia de pelea, concretamente aquí, hay una escena,
De hecho, la llaman como es que es difícil de leer. Batalla cósmica en los confines del universo. Básicamente aquí, en el espacio, a diferencia de la película, en la película la batalla tiene lugar en la Tierra. Aquí la batalla tiene lugar en el espacio. Crean una especie como de escenario en el espacio y ahí es donde finalmente los héroes se lanzan a pelear contra Thanos y la pelea es épica. La pelea es que vamos, tiene un nivel de epicidad que es brutal. El demonio convence a Thanos de que tiene que reducir su poder ligeramente, porque claro, lógicamente si es un dios, Thanos sería omnisciente, no habría pelea ninguna. No, ¿cómo te vas a enfrentar a un dios? Es imposible. Y el demonio, es que fijaos, el demonio convence a Thanos de que tiene que reducir su poder para poder llamar la atención de la muerte, que tal vez mostrándose como vulnerable ante los héroes, teniendo la posibilidad de perder, pueda conmover el corazón de la muerte. Pues eso, en esa demostración de valor, ¿no? Para que veáis el nivel de diferencia y de profundidad que tiene esta historia. Lo cual desencadena una escena de lucha muy cruel y muy épica. Esta escena concretamente es la que yo me leí de pequeño en aquel momento en aquella tienda de prensa y de revistas y me quedé loco. O sea, nada más empezar veías a Thanos, ¿quién es este tío tan grande y tan púrpura? Riéndose, decías, ¿pero qué es esto? Y aparecen estas dos manos enormes, la verde sabes quién es, pero la otra de quién es. Y aparecen aquí de repente estos dos tipos metiéndole un puñetazo a Thanos que se lanza directamente hacia la cámara. Es que esto es épico, esto fue absolutamente épico. Ves a Hulk, que decías, Hulk, ¿pero por qué tiene Hulk esta ropa y estas pintas? Pues resulta que en los 90 Hulk era así. Y pues eso, los golpes son súper físicos, súper potentes, las escenas de lucha son súper noventeras. Y una de las cosas divertidas es que, claro, aquí, al ser una publicación, digamos, especial, que sucede, ¿cómo decirlo?, en un universo que posteriormente se recuperará, digamos que tiene unos niveles de crueldad y de gore increíbles, ¿no? Aquí vemos en Aboria Hulka golpeando a Thanos. ¿Ves? Esto es lo que nos perdimos en las películas. Aquí, por ejemplo, pues fijaos, una circunstancia, ¿no? Por ejemplo, Thanos golpea a Hulk y a Namor que le estaban atacando y a estos les crece una especie de hongo que finalmente les cubre por completo, ¿no? O sea, es como... Tiene un puntillo como de horror casi o de gore que no podías ver en las colecciones regulares porque tus personajes lógicamente no podían morir. Y aquí se los carga, Thanos se los carga pero sin ningún tipo de dolor. O sea, es como... Es como una masacre, en realidad es una pelea que es una masacre absoluta. Vemos al Doctor Muerte, que aparece aquí, una explosión. Es una escena increíble, muy bien coreografiada. Además, está muy inteligentemente hecha porque es como... Aparece Thor lanza su martillo, le ataca con fuerza, mete su puñetazo, de acuerdo, Thanos reacciona y se lo quita de encima. Siguiente, el Señor del Fuego, le ataca. Siguiente, Lobezno, un momento muy épico. En este momento, acordémonos, 1991, el personaje Lobezno, Wolverine, aquí estaba en una popularidad bestial, por lo menos en el mundo de los cómics, entonces había que darle su momento en este cómic. Así que Wolverine aparece clavándole las garras a Thanos, tienen este careo hiperagresivo en el cual están los dos ahí con los dientes apretados a muerte y bueno, básicamente es horrible porque Thanos vence a Lobezno haciéndole goma espuma a los huesos. Ese es el nivel de lógica. Y entonces el siguiente es como: siguiente, Lobezno, siguiente, Cíclope, la bruja escarlata, siguiente, Iron Man, vale, es como... Está muy bien montada la secuencia porque en lugar de atacarle todos a lo bestia, de tal manera que no entiendes nada en la pelea, básicamente, le da su punto de protagonismo a cada uno de los héroes, a cada uno de los protagonistas. Mirad esta página. ¿Vosotros os imagináis en la película esto? Básicamente estamos viendo a Thanos arrancando los cables de dentro del cuerpo de la Visión sin ningún tipo de... sin ningún tipo de corazón. Es que a mí, de hecho, yo me acuerdo de chaval de ver esto y decir, ¿pero qué coño? Pues directamente le reconoce, le mete así un golpe y en un momento casi Mortal Kombat, en un momento ahí de gore, le arranca ahí las entrañas electrónicas. Un momento de mucha violencia, vamos. La cosa es que, para entendernos, que los héroes no van a hacer gran cosa, ¿vale? Spider-Man tiene su momento, pero bueno, los héroes en esta pelea no ganarán a Thanos, igual que no le ganan en la película. Y lo que sí que hay en este cómic, que no tiene otra de las cosas, pero sobre todo muy destacada, es una pelea de dioses. Una pelea de dioses, pero... o sea, es como... La primera ola es como la pelea de los superhéroes contra Thanos, que es como una gran pelea. Pero después llegan esta especie como de personajes de primer nivel de Marvel, que son como los personajes más poderosos del universo, ¿no? Y se da una especie de batalla cósmica, en la cual, como veis en las páginas ahora mismo, me voy a alejar para que lo veáis,
es todo explosiones, todo color, todo llamas, todo es como guerra de dioses. O sea, la propia realidad se distorsiona. Es todo muerte y destrucción. Tiene un punto... ¿Veis? Fijaos, mirad qué páginas. Tiene un punto totalmente megalómano. O sea, se narra como la Tierra está siendo destruida por estos personajes. Se ve a Thanos ahí lleno de poder. Personajes que lanzan planetas. Personajes que lanzan planetas como armas arrojadizas. Pues porque tienen el poder de hacerlo, porque son dioses. Y Thanos haciendo explotar planetas enteros. Realidades que se tuercen, explosiones, destrucciones del tiempo. O sea, es una idea de olla, es una psicodelia y una megalomanía. Que claro, la película lógicamente no puede hacer esto porque esto hubiese sido, pues eso, apocalíptico. La cosa es que, bueno, para variar, pues los dioses perderán también, ¿vale? Thanos, pues bueno, lo bueno que tiene esta historia es que por sí mismo no puede ser derrotado, porque es un héroe inteligentísimo y que el poder absoluto, de hecho, es que llega un punto en que se convierte literalmente en Dios. O sea, esto que estáis viendo ahora mismo se convierte literalmente en un dios abstracto. Se larga de la forma física y se convierte en un dios abstracto, una personificación de la realidad en sí misma, una locura, una puta locura, literalmente. Es una cosa que se te va a la olla. Y bueno, eventualmente, pues digamos que sus propios errores darán pie a que pierda el poder. Y entonces habrá esto sí que no os lo voy a contar, porque este es un cómic que no sé si os estoy transmitiendo, que hay que leerlo, pero si no os lo he transmitido ya, os lo digo. Tenéis que leer este cómic, ¿vale? Entonces, esta última parte, la resolución final de la historia, no os la voy a contar. Esta me la voy a saltar porque es espectacular. Pero bueno, la cosa es que Thanos perderá el poder y acaba junto con los superhéroes de la Tierra luchando contra Nebula. Que Nebula es otro tipo de personaje en el cómic. Digamos que en un momento dado Nebula roba el poder del guantelete a Thanos y finalmente Thanos hace una especie como de giro inesperado en el cual pues hay otra pelea. Pero de aquí en adelante queda, digamos que es el último número de la colección. Este último no os lo voy a enseñar porque ahí es donde la historia digamos que se resuelve y ya sería haceros un spoiler que se estropearía la historia. Pero bueno, increíble historia, una de las mejores historias de Marvel de los 90, sin duda, de toda la historia, ¿por qué no decirlo? Pero bueno, ya hemos hablado de que en ese año 91 estuvo lleno de crossovers, llenos de colecciones que vendían millones, lleno de colores y de acción y demás, entonces es muy difícil llevarse, digamos, el premio al mejor cómic, pero este es una burrada. Además es que lo que os decía, cada autor, Jim Starlin, Josh Pérez, la primera parte es una historia, es un estilo, y la segunda parte, Ron Lim, Jim Starlin, es una pelea, es una sucesión de luchas. Y la parte de acción es épica y la parte de historia es absolutamente épica. Lógicamente, como fue un super éxito posteriormente, me parece que al final se menciona, como fue un super éxito esta historia, que de hecho pues es un éxito que ha salido rentable en Marvel hasta hoy, posteriormente tuvo secuelas. Primero de todo, la Guerra del Infinito, Infinity War, que fue poco más de lo mismo, pero con más personajes. Y por último, por lo menos en esta época noventera, la Cruzada del Infinito, que fue pues más de lo mismo, de más de lo mismo. La historia original es el Guantelete del Infinito y posteriormente tuvo secuelas, pero realmente estas dos te las puedes ahorrar, sinceramente. La buena es esta, que como pone aquí en el tomo de Panini, que está por ahí, Panini Comics, creo que lo pondrá, no sé, ¿dónde está Panini? Aquí, Panini Comics, que es la edición, ¿de qué año es? Ahora por casualidad. Panini Comics, ¿dónde están las fechas? A ver. ¿No lo pone? A ver, yo calculo que será del 2020 o algo así. Este tomo será el 2020-2021 o algo así. Como pone en el tomo, es must have, hay que tenerlo. Esto hay que leerlo, esto hay que tenerlo. Sobre todo eso, si os gustó la película de Infinity Wars y queréis otra versión, o sea, si queréis leer más o menos una historia que va por ahí, pero es otra versión, es decir, aporta cosas diferentes y nuevas y a mi gusto mejores, este cómic os lo tenéis que leer. Y si os gusta Marvel, especialmente la Marvel de los 80 y los 90, este es un cómic obligado. Tiene todo lo que hace grande a Marvel, absolutamente todo. No sé si lo he dicho ya, pero bueno, hay que leerlo. Amigos, el Guantelete del Infinito, clásico, básico, fundamental.
Un cómic increíble, increíble, amigos. Y lo de siempre, si me he dejado cosas, si no me he dejado cosas, si lo he hecho bien, si lo he hecho mal, si se os ocurre otro cómic del cual podríamos hablar en un futuro, si se os ocurre alguna cosa que hablar sobre esta obra, sobre las intenciones de Thanos, sobre el protagonismo de sus personajes, de los cuales he hablado bastante poco por una cuestión de tiempo, ponedmelo en comentarios y seguimos hablando sobre estas cosas y seguiremos en un futuro con más cómics. Lo que no tengo ni idea si va a estar a la altura de epicidad de esta historia, porque eso es casi imposible. Amigos, pasadlo bien. Un abrazo.